¿Estás buscando un micrófono USB con un tamaño reducido, un precio asequible y una buena calidad de captación de audio? Pues quédate con nosotros porque tenemos hoy el HyperX Solocast, un micrófono que aúna todo el bagaje que tiene HyperX en captación de audio en un formato más que compacto y con un precio muy interesante. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos con nosotros, como hemos dicho en la introducción, el HyperX Solocast, un micrófono con formato, como estáis viendo, muy compacto y que ofrece una calidad de grabación de hasta 24 bits a 96 kHz y conectividad totalmente plug and play mediante USB Type-C. Y es que normalmente una buena captación de audio va aparejada a un precio elevado y en este caso nos estamos moviendo en un precio de unos 65 euros, 60-65 euros aproximadamente, es el precio en el que lo he visto en Amazon hoy mismo cuando estoy realizando la grabación de la review, y nos ofrece unas especificaciones muy interesantes, empezando por una captación con una gran profundidad de bits y frecuencia de muestreo, contando con conectividad plug and play mediante USB Type-C y con un botón de muteo táctil para que no se escuche el típico clic cuando queremos mutear la grabación, algo bastante útil sobre todo si somos creadores de contenido y nos evitamos ese pequeño pasito de edición, o más importante aún, si lo estamos haciendo en streaming en directo. Esta es por ejemplo, una de esas bondades que HyperX ha heredado o ha trasladado de su mítico Quadcast, un micrófono que ya tuvimos también aquí para review en su día y que nos encantó, tiene ya algunos añitos a la espalda, a este que tiene un precio bastante más comedido y ofrece una calidad de grabación bastante buena. Además, cuenta con un indicador LED en el frontal que estará en rojo cuando está grabando y obviamente en apagado cuando está muteado, un indicador de estado, que es como se suele llamar. Y también compatibilidad con roscas de 3 octavos y 5 octavos de pulgada. Por último, cuenta con certificación TeamSpeak y Discord y es compatible con OBS, XSplit, Streamlabs OBS y un gran número de programas, ya que básicamente una vez que lo conectas al PC, pues lo reconoce como un micrófono de forma plug and play y lo podremos utilizar con cualquier o prácticamente cualquier software de captación de audio. En lo referente a las especificaciones técnicas encontramos un micrófono cardioide. ¿Qué es cardioide? Pues prioriza la grabación por la zona frontal del micrófono, reduciendo el volumen de captación por los laterales y siendo prácticamente nulo por la trasera. Gracias a esto tenemos una captación de audio rica y llena de matices, minimizando el ruido de fondo que normalmente suele llegar por los laterales o la trasera del micrófono. Con una respuesta de frecuencia de 20 Hz, 20 kHz, una sensibilidad de menos 6 decibelios y una señal de ruido de mayor a menos 74 dBFS, pudiendo captar audio a 48 kHz y 16 bits. En lo referente a las dimensiones, como hemos dicho, es muy pequeñito. Tiene unos 12,3 centímetros aproximadamente, 17,8 si contamos la base, y un peso de 261 gramos el micrófono y 125 la base, lo cual nos da 430 gramos en total, incluyendo el cable. El soporte permite girarlo en vertical para adaptarlo a nuestras necesidades y de forma lateral 180 grados igualmente para adaptarlo a nuestras necesidades, aunque esto entiendo que es más por si lo estamos utilizando para algún tipo de instrumento y queremos orientarlo más. Para captación de voz lo más normal es así. Si pasamos a ver el micrófono físicamente, encontramos un diseño sobrio y discreto en el que únicamente destaca el LED de estado, que irá orientado hacia nosotros, y el botón de mute que está sobre la cúpula del micrófono, contando con un acabado enrejillado que tapará lo que es la cúpula del condensador del propio micrófono y hará un poco las veces de filtro anti-pop. Además, es compatible con el software Ingenuity de HyperX para poder ajustar sus parámetros de captación de audio y volumen para conseguir el audio que necesitas con una interfaz bastante afable y sencilla y que obviamente podremos utilizar con el resto de productos de HyperX. En lo referente a la captación de audio, os dejamos con una prueba de grabación de sonido en la que realizaremos la captación de audio
con una proximidad bastante superior a la que estáis viendo ahora en pantalla, que esta sería más o menos 1 pulgada en la distancia óptima para la captación de audio. Y pasamos después a la experiencia de uso y conclusiones. Esta sería la prueba de grabación del HyperX Solocast. Como de costumbre lo hacemos a una distancia relativamente comedida de nuestra boca sobre nuestro escritorio y lo hacemos en una habitación que no está tratada acústicamente para que se asemeje al máximo a las condiciones en las que utilizaríais el micrófono en vuestra casa. Y pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. El HyperX Solocast es un micrófono que cuenta con un tamaño comedido, con un precio comedido y cuenta con unas prestaciones más que interesantes, pudiendo realizar una captación de audio muy buena con una inversión mínima y cero calentaderos, como se dice en mi tierra, cero calentaderos de cabeza. Y sin ningún tipo de problemas a la hora de gestionar una interfaz de audio, software dedicado para que lo gestione, ajustar parámetros de la interfaz de audio y un sinfín de inconvenientes que llevan aparejados el utilizar, por ejemplo, un micrófono XLR si no quieres profundizar mucho en el tema de la captación profesional de audio. Es un micrófono que ofrece una calidad más que suficiente para creadores de contenido y que no quieran profundizar en el ámbito de audio y sobre todo que cuenten con un presupuesto más ajustado que lo que requiere un micrófono profesional, que ya tienes que comprar un micrófono XLR, la interfaz de audio y gestionarlo todo para que suene bien, además de un mayor acondicionamiento acústico. Por eso creemos que es un micrófono muy recomendado para aquellos que se están iniciando en el mundo de la creación de contenido y quieren mejorar el apartado de audio, algo muy importante a la hora de crear contenido de calidad, y también para aquellos que simplemente quieren un buen audio para sus conversaciones vía PC, videollamadas o conversaciones vía Skype o como queráis llamarlo, para sus comunicaciones, incluso chat in-game con un mejor sonido y no cuenten con un presupuesto demasiado elevado y no quieran las complicaciones ni el espacio que requiere una captación de audio a nivel profesional. Por todo esto le otorgamos los galardones de diseño recomendado y calidad-precio a este HyperX Solocast. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.